Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver pues triángulo equilátero, ¿verdad? Bien, vamos a partir de algo muy básico que pues acá hacen una demostración de que todo triángulo equilátero es equiángulo. Bien, ¿qué quiere decir? Que pues todos los ángulos son iguales. Pues, eso es muy sencillo de demostrar, igual de deducirlo. ¿Por qué razón? Pues un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Por correspondiente, sus tres ángulos tienen que ser iguales. ¿Ya? Así como en el isósceles que dos ángulos eran iguales, dos lados iguales. Acá solo se añade uno más, ¿verdad? Que serían tres. En este caso, la demostración es simple. Si todos los ángulos suman 180, ¿verdad? Y los tres ángulos son iguales, pues solo hay que dividirlo entre 3 para saber cuánto mide cada ángulo. Y pues cada ángulo mide 60 grados. Bien, esto corresponde para todo triángulo, no importa qué medidas tenga el triángulo. Pero sus ángulos siempre van a medir 60 grados siempre y cuando sea equilátero. Eso es algo que pues ya está ahí demostrado, ¿verdad? Y pues así se puede ocupar este tipo de información o de este tipo de enunciado para pues resolver otros ejercicios. Vamos a ver acá, está un ejemplo de acá. Nos dan dos triángulos y pues los dos grandes son equiláteros, efectivamente. Y pues nos dicen que debemos de demostrar que este pequeño de acá también es equilátero. Bien, y esto es muy sencillo. Si estos dos, perdón, grandes son equiláteros, quiere decir que cada ángulo mide 60 grados. Entonces, este ángulo que está aquí adentro, le voy a llamar C, mide 60. Y también este ángulo D, porque pertenece al grande, mide 60. Entonces, estos dos miden 60. 60 más 60 es 120. Bien, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Me faltan otros 60 grados, entonces él también vale 60 grados. Entonces, si los tres ángulos valen 60 grados, ¿verdad? El triángulo es equilátero y por consecuencia acá lo demuestra que el ángulo GDC, vean, este GDC es igual al ángulo DCG, vean, DCG, bueno, me imagino que este va a ser el punto G, aquí hay un error en respuestas, tiene que ser G, para que esté hablando de este ángulo, porque si no, no tendría sentido. G, G, y acá no tenemos ninguna G, tiene que ser este punto de acá. Entonces ahí lo concluye que los tres ángulos son iguales. Aquí solo es de ocupar esta teoría de que cada ángulo vale 60 de un triángulo equilátero para poder resolver cualquier problema o que agarrarlos de esa información y hacer otras igualdades, que un ejercicio lógicamente no lo va a dar, pero si dice que es equilátero, ya con eso los está diciendo que los tres ángulos son de 60 grados. Bien, también tenemos una parte de un contraejemplo, ya, recíprocos de teorema, ¿verdad? Bien, recíproco, pues simple y sencillamente, como muchos lo conocemos, es lo contrario, ¿verdad? Y acá lo dice, recíproco de un teorema es otro enunciado cuya hipótesis es la tesis del primero y cuya tesis es la hipótesis. O sea, como que lo primero pasa a ser lo último pasa a ser lo primero, ¿verdad? Eso es lo que hace. Y pues hay un contraejemplo. ¿Qué es un contraejemplo? Pues es un ejemplo que a mí me demuestra que lo que yo digo es falso, ¿verdad? Entonces, si usted me dice un ejemplo, 2 más 2 es 3, por decirlo así, entonces yo les demuestro con un ejemplo de que lo que ustedes me están diciendo es falso. Yo les digo, no, 2 más 2 es 4. Veamos, 1 más 1, 2. Ahí tengo dos elementos, otro más 1, otro 2, y ese 4. Y por ahí se va. Entonces, un contraejemplo es decir, un ejemplo contrario a lo que ustedes dicen. Entonces, vamos a ver esa parte del recíproco. Lo vamos a ver acá. Vean. Un teorema dice, todo triángulo equilátero es equiángulo. Eso es el teorema como tal. El recíproco es partir de acá. Todo triángulo, vean, equiángulo es equilátero. O sea, lo dije al revés. Ya, equilátero pasaba a ser al final y equiángulo pasaba a ser al primero. Bueno, pero ¿será cierto esto? O sea, al revés, cuando yo lo digo al revés, cuando yo digo recíproco, la idea es ver si eso es cierto, ¿verdad? Pero pues sabemos que eso sí, ¿verdad? Porque si todos los ángulos son iguales, o sea, todos van a medir 60, pues todos los lados tienen que ser iguales. Entonces eso sí es cierto, al final se comprueba, ¿verdad? Pero entonces si alguien me dijera, vamos a ver acá otro, o si alguien me dijera, todo triángulo, acá me voy a esto, todo triángulo equilátero es isósceles, bueno, eso pues es cierto, ¿verdad?
¿Por qué? Un triángulo equilátero tiene tres lados iguales y el isósceles quiere solo dos, pues se cumple. Pero, veamos, todo triángulo isósceles es equilátero. Pues, ¿cómo lo compruebo yo esto? Con contraejemplo. Yo les digo, eso es falso y se lo demuestro con un contraejemplo. Hago un triángulo y le pongo a un lado 2, al otro lado 2, es isósceles, y al otro lado le pongo 1. Ya no es equilátero. Entonces, con un contraejemplo, yo estoy demostrando que el recíproco del teorema es falso, ¿verdad? Entonces, esto funciona así, básicamente pura teoría, ¿verdad? Hay que analizar eso. Entonces, contraejemplo es dar un ejemplo que contradice lo que yo digo, ¿verdad? O lo que dice un teorema, ¿verdad? Entonces, acá está, aquí lo hicieron, ¿verdad? 10 y 10 y este 12. Y este es isósceles, pero no es equilátero, o sea, contradice esto que está aquí, que todo triángulo isósceles es equilátero, y es mentira. ¿Verdad? Aquí lo vemos con un ejemplo. Entonces, con un ejemplo, un contraejemplo, yo refuto, o sea, niego esto, o rechazo esto, que esto no es cierto. Bien, y vamos a ver otra parte que siempre meramente teórica, es congruencia de triángulos, pero en esta ocasión vamos a hablar congruencia de triángulos rectángulos, que quiere decir, anteriormente habíamos dicho congruencia de triángulos como tal, que mencionábamos de los criterios que da lado, 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 ángulo, lado. Entonces acá son menos, ¿verdad? Son menos los criterios o son menos las condiciones. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver esto. Primero un triángulo rectángulo. Tenemos que conocer esto que tiene cateto opuesto y cateto adyacente. Bien, eso ya lo sabemos. Y el lado más grande se le llama hipotenusa. Ok, están eso. Pero igual, a estos dos simple y sencillamente les pueden llamar cateto. No cateto opuesto ni cateto adyacente porque eso depende si tienen un ángulo. Caso contrario, solo son catetos y el hipotenusa. Bien, la primera congruencia o dos triángulos son iguales, por decirlo así, en vez de utilizar el término congruente. Los triángulos son iguales, pues, con solo que sus dos lados, con sus dos catetos, perdón, cateto, cateto, sean iguales. Con solo que los dos catetos sean iguales, los dos triángulos son congruentes. ¿Qué quiere decir? La hipotenusa va a valer lo mismo, aunque no tenga la media. Siempre va a ser así. Otro, hipotenusa ángulo. Con que tenga un ángulo y la hipotenusa tengan iguales, con solo eso son iguales también. Entonces, otro criterio, hipotenusa ángulo. Y tengo otro, hipotenusa cateto. Si una hipotenusa es igual y el cateto tiene igual, aunque este lado no me lo den, pero ya son congruentes. Ya solo con eso me basta. Ya los ángulos van a ser iguales y todo va a ser igual. Entonces, estos son tres criterios para verificar que dos triángulos rectángulos sean congruentes. En otras palabras, sean iguales, ¿verdad? Entonces, ahí está. Para esto, pues simple y sencillamente los van a dar o los van a mostrar, ¿verdad? Dos triángulos y les van a decir que bajo qué criterios son iguales, ¿verdad? Pero bien, entonces esto sería la base teórica, la base teórica, y pues creería yo que básicamente está en leer y aplicarlo, tal cual, o verificarlo en dos figuras, ¿verdad? Ejemplo, voy a ver este, determina si cada pareja de triángulos es congruente. Bueno, acá tenemos, si se fijan, aquí está el ángulo de 90, acá está, un cateto vale 5, aquí el cateto vale 5, la hipotenusa vale 13, la hipotenusa. Entonces, ¿es congruente? Sí es congruente, porque bajo este criterio, hipotenusa cateto, vean, hipotenusa cateto, acá lo dice, criterio hipotenusa cateto. Bajo ese criterio los triángulos son congruentes. Entonces, como digo, es algo muy sencillo. Bien, entonces nos quedaríamos hasta acá y pues nos veríamos la próxima.